Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy tenemos un programa muy importante porque vamos a hablar de una enfermedad que puede generar un impacto muy fuerte en el ámbito emocional y también vemos pues secuela en el ámbito físico. Hoy vamos a aprender más sobre la parálisis facial, qué lo origina, cómo se puede prevenir y en todo caso cuál vendría a ser el tratamiento. Así arrancamos Cuerpo Médico el día de hoy. Muy bien, antes de empezar con el desarrollo del programa de hoy, parálisis facial es el tema, vamos a resaltar lo dicho hace tan solo algunos minutos atrás por el presidente de la República, quien ha afirmado que ya se firmó un nuevo contrato con el laboratorio Pfizer para la adquisición de 12 millones de nuevas dosis de vacunas. Esto es una muy buena noticia porque eso implica de que más personas vayamos a poder ser vacunadas, inoculadas contra la COVID-19 una vez lleguen esas nuevas dosis a nuestro país. En tanto, recuerde que continúa la vacunación para los mayores de 70 años, 70, 79 años, pero ha sido reprogramada el calendario de vacunación. Eso se va a retomar el día sábado. Así que, por favor, usted verifique bien cuándo es la fecha, el horario de su inoculación, si usted tiene entre 70 a 79 años. Los mayores de 80 años se supone que ya tienen que haber sido vacunados y si no tienen fecha pueden asistir, eso es lo que han dicho las autoridades del Ministerio de Salud, pueden asistir al lugar de inoculación o de vacunación más cercano a su vivienda. Ahora sí, vamos a entrar ya de lleno al tema de hoy que involucra pues muchos aspectos. Usted imagínese que un día de pronto se levanta por la mañana, va al espejo a mirarse y ve que prácticamente la mitad de su rostro está paralizado, está como caído. Esto supone en principio una gran alerta, una preocupación e impacto pues en la salud emocional. Todo esto se origina muchas veces por ámbitos que podrían deberse al estrés. Eso nos lo va a explicar en algunos minutitos nuestro especialista que nos va a acompañar y va a absolver todas sus consultas porque incluso también se señala que la parálisis facial podría ser originado por distintas causas. Vamos a ver y aprender el día de hoy qué lo origina, pero sobre todo cómo podemos prevenir esta enfermedad. Vamos a ver un informe y le vamos dando tiempo a usted para que también pueda llamar o escribir su consulta. Vamos con la nota. La parálisis facial ocurre cuando una persona ya no es capaz de mover alguno o ninguno de los músculos en uno o ambos lados de la cara. Se puede determinar que la parálisis facial puede ser causada en la mayoría de los casos por un daño o hinchazón del nervio facial y este nervio es el encargado de llevar señales del cerebro a los músculos de la cara. Otra causa puede ser también un daño al área del cerebro que envía señales a los músculos de la cara. Asimismo, y en algunas ocasiones, puede ser producida por un accidente cerebrovascular donde también otros músculos en un lado del cuerpo pueden resultar comprometidos. Y también están los casos donde la parálisis facial es producida por un tumor cerebral que generalmente se desarrolla de manera lenta. En estos casos, los síntomas incluyen dolores de cabeza, convulsiones o pérdida de la audición. La parálisis facial puede ser causada por un traumatismo durante el nacimiento y en personas por lo general sanas, la parálisis facial se debe a una afección llamada parálisis de Bell, donde el nervio facial resulta inflamado y este es un trastorno del nervio que controla el movimiento de los músculos de la cara. Asimismo, es importante resaltar que la parálisis de Bell puede afectar a personas de cualquier edad, pero es más común en personas mayores de 65 años y también puede afectar a niños menores de 13 años. La causa a menudo no es clara, sin embargo, esta inflamación puede estar relacionada con un tipo de infección por herpes llamada herpes zóster. Finalmente, otras enfermedades a las que podría estar relacionada la parálisis de Bell son la infección por VIH, la enfermedad de Lyme, infecciones fuertes al oído medio, la sarcoidosis, que es una inflamación de los nódulos linfáticos, los pulmones, hígado, oídos, piel u otros tejidos.
Y en algunos casos puntuales, la presencia de diabetes y el embarazo también pueden aumentar el riesgo de padecer la parálisis de Bell. Amigos de Cuerpo Médico, nunca estamos libres de caer bajo una enfermedad repentina. Sin embargo, mantener un estilo de vida saludable y en actividad es un buen método de prevención. Gracias. Así es, no podemos decir que estamos libres completamente pues de en algún momento padecer esta parálisis facial porque como hemos señalado y lo hemos visto en el informe podría tener múltiples causas, pero mejor hay que hablar con el especialista, el que conoce del tema y el que va a absolver todas sus consultas. Mientras que los vamos presentando, vamos a colocar en la parte inferior de la pantalla los teléfonos para que usted pueda hacer su consulta directamente. También tenemos un servicio de WhatsApp. Usted también puede dejar ahí un audio cortito y conciso con la pregunta. Y si gusta puede escribir también a través de las redes sociales sus preguntitas. Recuerde que si va a llamar, baje por completo el volumen del televisor para poder escucharlo bien. Ya tenemos una primera consulta, pero antes presento al especialista. Estamos acompañadas del doctor Frank Aquino Peña. Él es médico neurólogo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Doctor Aquino, bienvenido y vamos rápidamente ya con la primera pregunta que nos lleva hasta Bagua. Walter, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? ¿Walter? Hola, Walter. Señorita. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos. Buenas tardes, le hablo desde Bagua. Tengo 23 años y bueno, hace muchos años atrás, 5 años aproximadamente, empecé a sentir dolores, así como calambres en la mejilla derecha. Cuando me daba el viento, por ejemplo, iba en algún carro y me daba el viento en la mejilla derecha, me dolía mucho. Me daba así como punzones. Bueno, lo dejé pasar y luego de tiempo después me empecé a sentir la mejilla un poco, ¿cómo se podría decir? Como anestesiada. Como entumecida. Exacto, empecé a sentirla entumecida. Luego de eso, es como que no me preocupé mucho, lo dejé pasar, no sé, pensando que a lo mejor con el tiempo. Ahora, en la actualidad, siento que se expande. O sea, siento ya la mayor parte de la mejilla entumecida y en parte de la boca también. Y también he podido darme cuenta que mi brazo derecho está perdiendo fuerza, o sea, lo siento débil. Entonces, yo realmente me he preocupado y se lo he comentado a mi familia, pero es como que no lo ven muy grave ni muy serio y entonces dije, no, esto lo tengo que arreglar pronto porque Perfecto. no voy a esperar a que sea demasiado tarde. Claro que sí, muy Bueno, bien. he visto su programa y deposito mis esperanzas aquí. Qué bueno, de Dios entonces. Bien, Walter, por favor, presta atención a lo que te va a decir nuestro doctor, porque en definitiva algo tienes que hacer, no tienes que normalizar ningún tipo de malestar en principio. Doctor Aquino, bienvenido a Cuerpo Médico. ¿Qué orientación le podemos dar a Walter? Buenas tardes, amigos. He escuchado detenidamente lo que nos ha manifestado nuestro amigo Walter y en realidad quizás no tiene nada que ver con el tema porque esta es una entidad de inicio agudo. Como se mencionó en el reportaje, uno se levanta y presenta esa asimetría facial. Sin embargo, nuestro amigo Walter nos menciona que inició con la manifestación sensitiva, dolor en un lado de la cara, y luego que esto se ha ido trasladando hacia otras partes del cuerpo. Y hay que hacer una evaluación más exhaustiva de este caso, porque está haciendo unos síntomas progresivos. Entonces no estamos frente a la parálisis facial en la cual él no manifiesta ningún síntoma, en los cuales lo primero que nota la persona es esa asimetría que le preocupa. ¿No? En este caso hay dolor y disminución de fuerza, nos dice, en una parte del cuerpo que tiene que ser evaluado por un neurólogo y pedir los exámenes respectivos. Perfecto. ¿No? Estamos en medio de una situación progresiva en este caso, ¿no? Un neurólogo es el especialista entonces que tiene que acudir, doctor Aquino. Sí, claro, hay que hacer una evaluación neurológica y solicitar los exámenes respectivos. Perfecto, muy bien. Walter, por favor, no esperes más, ya escuchas al especialista. Vamos ahora desde Bagua, nos vamos hasta Ayacucho. ¿Cómo estás, Héctor? Gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes, señorita, también al doctor que está presente, buenas tardes. Cuéntanos, Héctor. Sí, yo hace 3 años sufrí lo que es accidente cerebrovascular
a consecuencia de ello me dejó parálisis en el brazo derecho, y no puede escribir, mucho menos también firmar. O sea, en otras palabras, no hay precisión. Siempre hay molestias en el dolor de cabeza. Y por favor, entonces, quisiera preguntar al doctor qué relación tiene eso con el tema de hoy día. De repente, alguna recomendación o algo que debo hacer para poder bajar lo que es triglicéridos y colesterol. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Héctor. Doctor, accidente cerebrovascular hace 3 años, ¿qué relación hay con esta secuela que podría tener de repente Héctor? Sin duda hay que decir a nuestro amigo Héctor que tenemos que identificar primero los factores de riesgo que haya tenido para que desencadene un accidente cerebrovascular. Como él nos menciona, ya tiene una secuela en el brazo derecho que le impide hacer ciertas actividades como firmar, que es importante. Por lo tanto, se le recomienda que identifique los factores de riesgo y sean controlados. La causa más frecuente es hipertensión arterial, diabetes mellitus. Estos deben ser controlados porque hay un riesgo de recurrencia del evento cerebrovascular en nuestro amigo. La terapia física ayuda bastante porque una de las secuelas de un accidente cerebrovascular es la espasticidad, esa dureza que no permite hacer movimientos finos como el de firmar, por ejemplo. Perfecto, muy bien. Y en el tema del control de triglicéridos, doctor, ¿podría él asistir a un tratamiento, un acompañamiento nutricional? Exactamente, una de las evaluaciones dentro del contexto médico es la evaluación nutricional, que recomienda una adecuada nutrición para, de acuerdo a los niveles de lípidos, de colesterol, triglicéridos, hacer una dieta adecuada, ¿no? Perfecto, muy bien. Incluso acompañar con algunos fármacos para acelerar esta disminución que ponen en riesgo en otro evento vascular. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos rápidamente con otra consulta, llega a través de WhatsApp, vamos a leérsela rápidamente. Manolo Rosales pregunta: tuve parálisis facial a raíz de un cuadro de estrés cuando tenía 28 años. ¿Es posible que me vuelva a dar de nuevo si es que tengo de repente un nuevo episodio de estrés? Esta es una muy buena pregunta. Doctor. Sí, casualmente es el tema que nos trae hoy día. La parálisis facial, en la mayoría de los casos, es idiopática, la llamada parálisis de Bell, como se mencionó en el informe, que no tiene una causa desconocida. Sin embargo, está asociada a ciertos factores. Uno de ellos es el estrés. El estrés condiciona una situación de baja de la inmunidad, lo que nos hace susceptibles a una infección viral, y una de las causas más frecuentes, casualmente, como se dijo, es el virus del herpes simple, el herpes zóster, que condiciona una inflamación del nervio, una compresión del nervio en su recorrido y una disminución de la fuerza en los músculos, generalmente de un solo lado de la cara, que también puede ser ambos lados, ¿no? En este caso, nuestro amigo ha tenido una parálisis facial que ha sido, como en el 70-75 de los casos, no deja secuela, ¿no? Ese es un tema importante. Pero tiene el riesgo de nuevamente presentarla las veces que se somete a algún factor de riesgo. O sea, el estrés podría desencadenar que baje mi sistema inmunológico, y si por ahí yo tuve en un momento herpes, podría tener el condicionamiento de tener parálisis facial y en algún momento una vez más. Claro, varios estudios han demostrado que la situación de estrés condiciona esa susceptibilidad o efecto inmunológico que nos pone susceptibles a infecciones virales, sobre todo, ¿no? Ok, perfecto. Vámonos ahora hasta Chancay. Juan, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Sí, doctor, buenas tardes. Yo sufrí parálisis facial hace 8 años, y de la cual he tenido muchísima terapia. Y 8 años han comenzado unos movimientos involuntarios desde hace 4 meses, en toda la parte del lado donde estoy en la parte facial. Y, bueno, fui al neurólogo, me hizo una evaluación, me tomaron una resonancia magnética en la cual no encontramos ninguna lesión, pero los movimientos voluntarios continúan. Hay días en que, bueno, sí, como dice, parece ser parte del estrés, opresión, y siento esa molestia de la vibración involuntaria en la cara, generalmente en las noches cuando voy a descansar. Como que vibra. Y tu consulta es si es que tiene relación a ese cuadro que sufriste de parálisis, ¿verdad, Juan? Por supuesto, ese es el mismo lado, sí, gracias. Perfecto, muchas gracias, Juan, a ti por la confianza. Doctor Aquino.
¿Qué tal? A nuestro amigo Juan le podemos decir que una de las secuelas en la parálisis facial, dependiendo de la severidad del caso, puede dejar secuelas. En estos casos son dos tipos de secuelas. Las sincinesias, que son movimientos involuntarios. Por ejemplo, uno al cerrar los ojos mueve la boca, ¿no? Eso se llama sincinesias. Es una de las consecuencias que puede tener una parálisis facial. Y la otra, que la que nos refiere nuestro amigo Juan, es movimientos involuntarios. Eso se llama espasmo hemifacial como consecuencia de la lesión del nervio facial. Ajá. Entonces, eso ya constituye una secuela de la parálisis facial, ¿no? El manejo, hay diferentes formas de abordarlo, ¿no? Iniciar con tratamiento farmacológico para disminuir esas descargas involuntarias. Generalmente usamos benzodiazepinas. Muchas veces no funciona, en los cuales ya tenemos que usar otros abordajes, incluso toxina botulínica para disminuir ese movimiento involuntario que tiene el paciente. Doctor Aquino, ¿todos los parálisis facial podrían dejar secuela o pueden de alguna manera resolverse en una totalidad? Como lo mencioné, más o menos el 75% de las parálisis faciales son de buena evolución, ¿no? No dejan secuelas. Eso debido a que la porción del nervio afectado es la cubierta, que se llama mielina. Esa se regenera y no deja secuela. En menos de un mes se recupera totalmente. Cuando afecta los axones, la parte interna del nervio, eso sí puede dejar secuelas, ¿no? Y una de las secuelas es una disminución de la musculatura facial, de la función muscular, que puede notarse, mostrarse como una asimetría en el rostro, y las otras, como nos decía nuestro amigo, movimientos involuntarios que se relacionan a la afectación de este axón en el nervio, ¿no? Pero para eso también hay un tratamiento incluso. Y esa es la recomendación que vamos a dejar hoy. Cuando tengamos vemos que hay una asimetría. Generalmente cuando algunos pacientes, la mayoría de los pacientes refieren dolor a nivel delante del oído, ¿no? Delante del pabellón auricular, y eso significa que se está gestando un proceso inflamatorio y en pocas horas puede desarrollarse ya la asimetría facial. Cuando encontramos esa asimetría facial, cuando el paciente nota, tenemos, según las guías internacionales, los cuales en los 3 primeros días tenemos opción de tratamiento. Y esto debido a que en esos 3 días se produce ese proceso inflamatorio del nervio, esa hinchazón, como se dijo, y que esa compresión del nervio a nivel del canal, a nivel interno del cráneo, va a producir la secuela, la lesión importante, ¿no? Tenemos que usar fármacos que disminuyan ese proceso inflamatorio y tener o disminuir las secuelas que pueden dejar. Durante esos primeros 3 días. Vamos con otra consulta, doctor. Vamos a Sevilla, El Salvador. Elizabeth, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Okay. Buenos días. Y mi pregunta era, últimamente siento adormecimiento en la parte del rostro, pero en la parte de la boca. Toda la parte de la boca siento adormecimiento. Y aparte también tengo dolores de cabeza. Pero yo últimamente, hace como 8 años atrás, sufro de migraña, pero después de mi embarazo me pasó, pero ahora otra vez me volvieron a venir los dolores de cabeza. Entonces yo lo que quiero saber es si el hormigueo que tengo en la boca, en la parte del rostro, en la parte de la boca, también puede ser una parálisis facial. ¿Cuánto está durando este hormigueo en la boca? ¿Hace cuánto? ¿Perdón? ¿Hace cuánto te está durando este hormigueo en la boca? Un día, o sea, me viene de a ratos. Por ratos. Sí, por ratos. ¿Pero desde hace cuánto estás con esa sensación, Elizabeth? Recién este año. ¿Este año? O sea, es decir, varios meses ya. Sí. ¿Qué edad tienes? Tengo 38 años. 38. Vamos a ver qué orientación te da el doctor Aquino. Doctor. Muchas gracias. La parálisis facial, el nervio facial involucrado es netamente motor, ¿no? Y también tiene función sensorial porque el gusto es las glándulas salivales o los animales. La sensibilidad no tiene nada que ver con el nervio, por lo tanto, como dice nuestra amiga, tiene un antecedente de migraña o dolor de cabeza que está presentando últimamente, y eso sí, pues la migraña puede complicarse con algunas manifestaciones, aparte del dolor de cabeza, con este tipo de adormecimiento. Entonces hay que hacer una evaluación más exhaustiva del caso
que recurra a su neurólogo. Y también en los últimos tiempos que estamos viviendo una situación de estrés puede condicionar ese adormecimiento. Sin embargo, le recomiendo que acuda a su neurólogo para determinar. Perfecto, muy bien. Vamos ahora hasta Comas. Johnny, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consultita? ¿Johnny? Sí. Cuéntanos. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, Hola, doctor. cuéntanos. Doctor, una consultita. Lo que pasa es que yo tengo un papá que sufrió un parálisis, de los cuales en la mañana salió de la nada y lo volteó la cara, doctor. Y de los cuales le hemos tratado así como acostumbramos, con calentura, sobando así, y se enrectó un poco, y de los cuales ahora perdió el habla, doctor, no sé a qué se debe. ¿Hace cuánto le pasó eso a tu papá, Johnny? Será más o menos 10 días. ¿Recién? Sí, recién. ¿No lo han llevado al médico? ¿Ustedes solamente le han hecho frotaciones? Sí, le hemos hecho frotaciones y se acomodó su cara. Y lo que pasa es que ahora perdió el habla, señorita. ¿Qué edad tiene tu papá? Ya tiene 70. Ya, quieren saber evidentemente qué podrían hacer. Bueno, vamos rápidamente con el doctor Aquino para que les dé la orientación, y eso también nos ayuda a hacer una pregunta en relación a si es que se cura solo el tema de la parálisis facial, si es que remite solo, doctor. La recomendación que le podemos hacer a nuestro amigo es que el paciente sea evaluado, porque la parálisis facial puede producir una alteración en la voz, pero no puede determinar que pierde el habla. ¿No? Pues ya estamos pensando ya que sería un trastorno de un evento vascular, porque nos refiere que el tema ha sido agudo. Entonces hay que descartar que no esté asociado a un evento vascular o una enfermedad cerebrovascular. Que lo lleve el médico inmediato, doctor Aquino, imaginamos. Inmediato, porque estamos en 10 días recién y debería ser evaluado y descartar cuál es la causa que le está produciendo ese trastorno en el habla, ¿no? Claro que sí. Johnny, por favor, lleva a tu papá a emergencias urgentemente con su doble mascarilla, con su careta facial. Doctor, vamos a concluir el tema de hoy, por favor, con sus recomendaciones, las ideas, fuerzas con las cuales nos tenemos que ir hoy en el tema de parálisis facial. Muy bien, la parálisis facial, como le decía, es un evento agudo. No ocurre en forma progresiva, uno se levanta o durante el día uno se da cuenta que tiene una asimetría facial, y las recomendaciones es que sea tratado en los primeros 3 días. Después de eso ya el proceso inflamatorio comienza a disminuir y el daño está hecho. La recomendación es acudir a emergencia en esos 3 primeros días, o que sea evaluado por un médico especialista, y que se dé el inicio de tratamiento, que básicamente es con corticoides para disminuir este proceso inflamatorio. El 70% de los casos no deja secuelas, sin embargo, igual tenemos que recibir el tratamiento para no estar en ese grupo en los cuales puede dejar secuelas. A la vez tenemos que estar asociado esto a terapia física, ¿no? A la semana aproximadamente se inicia la terapia física para evitar esa pérdida de disminución de fuerza, esa atonía del músculo, porque no se mueve. Hay que realizar algunos ejercicios para que no pierda esa tonicidad del músculo. Recordarles que el tratamiento en forma precoz nos va a determinar posterior la secuela de Perfecto. lesión, ¿no? Muy bien, mejorando también todos los hábitos saludables de vida. Muchísimas gracias al doctor Frank Aquino Peña, médico neurólogo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Vamos a seguir hablando de estos temas en las próximas ediciones de Cuerpo Médico. Vamos a hacer una pausa, pero los voy a dejar con un video a propósito del correcto uso de la doble mascarilla que tenemos que utilizar siempre. Así que los dejo con ese video y regresamos con Sara Busabá en Momentos de Nutrición. Quirúrgicas celestes, blancas o negras, de tela o de colores, de dibujos, serias y divertidas Quirúrgicas celestes, blancas o negras, de tela o de colores, de dibujos, serias y divertidas, y las KN95. Todas las mascarillas ya son parte de nuestra vida diaria. Las combinamos con nuestro vestir y también de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Ya sabemos cómo colocarlas, pero ahora tenemos que hacer un ajuste más a todo lo que sabemos. El uso de una sola mascarilla ya no es suficiente. Por eso, ahora son 2 las mascarillas que debemos usar. Así es,
2. Esto nos protegerá de las nuevas variantes que son mucho más contagiosas. Pero, ¿cómo debemos usarlas para lograr una buena protección? Puedes usar 2 mascarillas quirúrgicas, o una mascarilla quirúrgica y una mascarilla de tela, o una mascarilla KN95 que es más gruesa y brinda mejor protección. Pero si aún queremos estar más protegidos, puedes colocarle a las ligas de tus mascarillas algún sujetador para que estén más adheridas a tu rostro. Recuerda, si usas bus o taxi, deberás usar también tu protector facial. No bajemos la guardia. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Y yo empiezo mandándole un abrazo muy grande y agradeciendo nuevamente a toda la tierra de Junín, Huancavelica, Pasco y Ancash también, toda esta zona que siembra el fruto, este bulbo del cual hoy vamos a hablar y difundir para todo nuestro país. Se trata de la maca, un alimento que en realidad en los Andes lo consumen desde hace muchísimo tiempo, pero que debemos difundir su consumo por los beneficios que este tiene. Primero recordarles que tenemos en nuestra tierra 3 colores de maca diferentes y los estudios nos hablan de propiedades distintas para cada uno. La maca negra, por ejemplo, es aquella que en los estudios que se ha hecho en roedores, pero que mucha gente también lo confirma con su vivencia, con su experiencia, es que al parecer tiene la capacidad de poder incrementar el número de espermatozoides en el caso del varón, pero también tiene beneficios respecto de la memoria y también del rendimiento físico, y este último particularmente se ha hecho incluso en pruebas en deportistas. Entonces la maca negra, adecuado mucho para varones, mucho para el estudiante que tiene que memorizar tanto y también para las personas que hacen trabajos físicos. Luego tenemos la maca roja y esta al parecer tiene más beneficios para evitar el crecimiento benigno de la próstata. No estamos hablando del cáncer de próstata, sino del crecimiento benigno de la próstata en el caso del varón, y en el caso de la mujer, la prevención de la osteoporosis. Mientras que la maca amarilla, al parecer, tiene beneficios para poder controlar los niveles de azúcar en sangre y también mejorar la fabricación de insulina en aquellos pacientes que tienen cierta dificultad. Y ojo que eso que les estoy mencionando no quiere decir, por favor, que va a reemplazar algún tratamiento médico, sobre todo si estamos hablando de un paciente diabético. Más bien hay que tener mucho cuidado porque hay que recordar que este es un alimento que tiene, además de estas bondades, tiene nutrientes parecidos a los cereales. Y es así que tiene, por ejemplo, bastante almidón y es un alimento energético que aporta energía también. Jenny, no sé si has tenido la oportunidad de probar maca en tu día a día. Claro que sí, Sarita. Es más, muchísimas gracias porque aquí me has hecho llegar las 3 presentaciones de maca. Lo estábamos mostrando, incluso mientras que tú nos hacías la explicación. Acá está pues la maca negra, la maca roja, la maca amarilla y acá tengo pues para mi mazamorra, para mi yogur y para hacer, de repente potenciar un poco más un juguito pues de algarrobina con papaya. Muchas gracias, Sarita. Nos ha quedado bien claro todos los beneficios y las bondades de lo que vendría a ser pues esta raíz, esta maca preciosa, maravillosa que es fruto de nuestra tierra. Así que recuerda que el Cuerpo Médico va de 1 a 1:30. Mañana vamos a hablar de la afasia en el programa de la 1 de la tarde y también vamos a hablar más tardecito, a las 5 de la tarde, sobre los ovarios poliquísticos. Así que nos vemos a las 5. Cuídense, nos vemos. Chao.
bienvenidos a la segunda edición de Cuerpo Médico del día de hoy. Recuerde que en este nuevo horario tenemos 2 entraditas en el día, de 1 a 1:30 y de 5 a 5:30 de la tarde. Estoy acompañada, como siempre, con mi querida Sara Busabá, nutricionista del programa. Buenas tardes a todos. Y hoy día vamos a hablar, en principio, con el especialista de un tema muy interesante, que incluso ya lo habíamos abordado con muchas preguntas hace unos meses atrás en Cuerpo Médico, pero hoy queremos hablar con el especialista porque siempre es bueno no solamente refrescar conceptos, sino saber cómo es que podemos prevenirlo y en todo caso hacerle frente. Hoy, en un momento con el especialista, vamos a hablar el tema de ovarios poliquísticos. Así que presentamos rápidamente al especialista. Estamos acompañados del doctor Igor Pérez Solf. Él es médico, ginecólogo obstetra, jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Arzobispo Loaiza. Doctor Pérez, bienvenido a Cuerpo Médico. Y en principio, doctor, se habla mucho pues de la prevalencia y de los casos bastante frecuentes que se dan en las mujeres en edad reproductiva de esto de los ovarios poliquísticos. Y cuéntenos si es que esto es así o en qué casos se presenta más esta patología. Doctor, bienvenido. Buenas tardes con todos, a los televidentes, Jennifer, Sara, gracias por la invitación. A usted. Bueno, el ovario poliquístico es una patología bastante frecuente, ¿no? Más o menos a nivel mundial es el 10% de todas las señoras en edad reproductiva. Claro, esto tiene sus variantes genéticas, digamos así, ¿no? En Medio Oriente, en las poblaciones asiáticas es un poco más frecuente, pero digamos que más o menos 1 de cada 10. Esta es la frecuencia. Doctor, esto es bastante frecuente y la gente se da cuenta que tiene ovario poliquístico. ¿Hay algunos síntomas? ¿Esto puede afectar? Y en todo caso así, pero súper brevemente. ¿Qué es un ovario poliquístico? Claro, uno del nombre como que lo asocia y se da cuenta, pero en realidad, ¿de qué se trata esto? En realidad, el ovario poliquístico tiene el nombre de quístico solamente para mencionar, porque en la ecografía lo que se ve son múltiples quistecitos pequeñitos, que son los óvulos que no crecen. Por eso se llama poliquístico. No es como un quiste clásico que es una tumoración grande. Entonces, por ahí viene el nombre, pero en realidad es una alteración hormonal. O sea, es un trastorno que lo que hace que las chicas no ovulen, por lo tanto no menstruen, y hay una serie de alteraciones hormonales que hace, por ejemplo, que tengan acné, que se les caiga el pelo, que engorden, que tengan piel grasosa. Y bueno, y además otros trastornos metabólicos pueden llegar a ser resistencia a insulina o ya síndrome metabólico, por ejemplo, ya cosas un poco más crónicas, ¿no? Doctor Pérez, y en relación a lo que acaba de decir, ¿hay alguna relación en las mujeres que por ahí podemos tener pues ovarios poliquísticos con el tema de la diabetes? ¿En algún momento podríamos hacer? ¿Cuál es esta relación? Porque incluso sabemos que también a muchas mujeres que tienen esta patología, esta enfermedad, se les medica no solamente los anticonceptivos, sino también hay medicamentos para la diabetes. Correcto. O sea, lo que pasa es que dentro del mecanismo de cómo se produce la enfermedad, hay uno que se llama resistencia a insulina, que es como que ya la insulina no mete el azúcar en las células, entonces se llama resistencia a insulina, empieza a aumentar la insulina, y esta insulina aumentada aumenta las hormonas sexuales masculinas, que son los que dan el efecto. Entonces, digamos que hay una relación, ¿no? En las mujeres además, el hecho de aumentar de peso, por ejemplo, que es clásico con las hormonas masculinas, aumenta además la resistencia a insulina, es como un círculo vicioso. Entonces, es muy importante hacer el control en estos casos, ¿no? Es una predisposición para diabetes, digamos así. Doctor, ahora nos han mencionado varios síntomas que puede hacer que la gente que nos está viendo en este momento un poco identifique, ¿no? De pronto estoy ganando peso, tal vez trato de hacer dietas y me cuesta bajar de peso, el acné, la caída del cabello, que uno lo puede asociar con diferentes cosas, pero tal vez el retraso menstrual podría ser tal vez un indicador de alarma para la gente que nos está viendo. Y además, doctor, ¿en qué edades se presenta esto? ¿Esto es más de jóvenes? ¿Puede aparecer cuando uno ya tiene, pues no sé, 35, 40 años? ¿O más es en las jovencitas? A ver, lo clásico es lo que nosotros los médicos decimos oligomenorrea, o sea, las reglas que demoran, ¿no? Las reglas, los retrasos menstruales. La obesidad, o sea, engordar, y el hirsutismo, o sea, el tener vellito en la cara, ¿no? Vellito en la parte inferior del abdomen o las piernas. Entonces, estos son los síntomas, digamos, clásicos, ¿no?
Ahora, para el diagnóstico, generalmente eso viene desde que empieza la regla, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, durante los 2 primeros años de regla, es frecuente que las reglas sean irregulares, las chicas pueden ser gorditas. Entonces, dependiendo, en general, el diagnóstico se hace después de 2 años de empezar la regla. Si después de 2 años tiene estos síntomas, es probable que tenga el ovario poliquístico. Entonces hay que ir al doctor para hacer el diagnóstico. Necesita un diagnóstico médico, necesita los niveles hormonales, la ecografía y, bueno, la examinación de varias cosas más, ¿no? Y justo en precisión a eso, doctor Pérez, lo que decía Sarita, ¿no? Muchas veces de repente puede presentarse al inicio, pues no, luego de la menarquia, 2 años después sabemos que tenemos que esperar y si continúan estas irregularidades, acudir al especialista. ¿Cuáles son los exámenes que se le toma a una mujer, ¿no? A un adolescente, imaginamos, para determinar si es que en efecto ahí se está pues, germinando un ovario poliquístico, ¿no? Porque muchas veces uno jovencita puede de repente empezar, ¿no? Su periodo a los 9, de repente 12 años, pasan 2 años, de repente uno llega a los 15 y la regla sigue siendo irregular. Y de repente hasta hay temor de contarle a los padres o de ir y preguntar si es que esto es normal. ¿En qué momento? ¿Cómo son los exámenes, ¿no? Y sabes que, Jenny, también un poco para complementar esta pregunta, porque tiene relación, uno se preguntará, bueno, ¿y esto afecta mi fertilidad? Ajá. El tener cólicos menstruales fuertes, ¿tiene algo que ver con el ovario poliquístico? Vamos por partes. Por partes escucharadas. El diagnóstico médico tiene 2 partes. Una parte que es la parte de la anamnesis, de preguntar cómo son las reglas, las características. Y la otra parte es el examen clínico. Dentro del examen clínico podemos hacer una ecografía que puede ser transabdominal, si que no ha habido relaciones, o transvaginal, si ha habido relaciones, para buscar esos quistecitos de los que hablamos, ¿no? Este es un criterio, por ejemplo. El otro criterio es el hiperandrogenismo, decimos nosotros, que eso ya es laboratorio, ¿no? Eso tiene 2 partes. Una que es de laboratorio, que ahí está, por ejemplo, la FSH, el LH, la testosterona, la hormona antimülleriana, la de hidrohiperandosterona sulfato, que es otra hormona que se pide, y la clínica, ¿no? O sea, ver los signos de hiperandrogenismo, si está gordita, si tiene piel grasosa, si tiene acné, si se le cayó el pelo, si la distribución del vello, por ejemplo. Entonces, en un examen clínico, con los exámenes auxiliares, uno puede hacer el diagnóstico del ovario poliquístico, ¿no? Entonces, con eso sí tenemos bastante acierto, digamos. Doctor, ¿y qué ocurre con una mujer que nunca ha tratado su ovario poliquístico y que puede pasar de repente un montón de tiempo y dice, bueno, total, lo peor que puede pasar es que no me viene la regla todos los meses y bueno, pues por ahí de repente el acné, que es sobrellevable? ¿Qué pasa con esa mujer? A ver, dos cosas, ¿no? Y me olvidé de la pregunta anterior. O sea, estas chicas, por ejemplo, pueden llegar a desarrollar la diabetes, el síndrome metabólico, alteraciones del colesterol, de los lípidos, con los riesgos que lleva para el sistema cardiovascular, ¿no? Pueden hacer obesidad secundaria y el trastorno de la fertilidad, ¿no? Lo que decías hace un momentito, ¿no? Claro. Es que lo que se ocurre aquí es que las chicas no ovulan. Si no hay ovulación, no hay posibilidad de fecundación, de embarazo. ¿Y el cáncer de ovarios? El cáncer de ovarios no es un riesgo. Lo que hay es cáncer de endometrio. O sea, lo que pasa al no haber ovulación, las hormonas suben mucho y estimulan un tejido que es dentro del útero que se llama endometrio. Como la estimulación es constante, puede llegar a ser una hiperplasia y se han descrito casos de cáncer de endometrio. Por eso es que es importante también la prevención, no solamente del síndrome metabólico, sino de este cáncer de endometrio, ¿no? Y todas las consecuencias relacionadas con la resistencia a insulina, obesidad, etcétera, ¿no? Doctor, ¿y qué cuidados tendría que tener una persona a la cual ya se le ha diagnosticado que tiene ovario poliquístico? ¿Cambia en algo su estilo de vida? Claro, la primera indicación antes de la medicación es cambio de estilo de vida. O sea, el control de peso, por ejemplo, es lo más importante que hay que hacer, ¿no? Entonces, Sara nos puede dar muchos consejos respecto a eso. Pero y nos lo va a dar. De todas maneras. Perfecto. Entonces, el hecho es el siguiente, ¿no? O sea, el control del peso, el control de la grasa corporal, control de la resistencia a insulina, es suficiente a veces para
regularizar los ciclos menstruales. Ya si esto no se consigue, entonces se usa, por ejemplo, metformina, el medicamento que tú hablabas, que se usa para la diabetes también, para regular la resistencia a insulina, ¿no? Pero el cambio de estilo de vida, el bajar de peso, la dieta, el ejercicio, es quizás la primera indicación. Doctor, ¿y este tratamiento del ovario poliquístico es de por vida o es que de repente yo en mi juventud pude haber tomado los medicamentos, logré regularizar mis ciclos menstruales, ¿no? Luego de repente ya lo dejé, ¿no? Y veo que mi regla sigue apareciendo pues todos los meses, pasa el tiempo y nuevamente vuelve a desaparecer y yo de repente podría decir, bueno, tal vez es porque ya me estoy acercando a los 40 o a los 50, podría ser de repente una premenopausia o una menopausia. ¿Se puede confundir así? No. El ovario poliquístico es una condición que tiene un componente genético, o sea, es de toda la vida, ¿no? Eso viene y se va, viene con la regla y se va con la regla, o sea, es durante todo el periodo fértil. Entonces, si es que ha sido como dices, que después se regulariza, eso no fue ovario poliquístico, no fue una disfunción de otro estilo, pero no ovario poliquístico. Doctor, ¿y es verdad que con los embarazos se cura el ovario poliquístico? No, lo que sucede con los embarazos es que tienes un tiempo largo donde no hay ovulación, donde las hormonas se regulan por el embarazo y luego del embarazo vuelve a aparecer la regla. Durante un tiempo pueden hacerse cíclicas y luego nuevamente aparece el cuadro de regulación, de los retrasos, con todos los efectos, ¿no? De hecho, doctor, hemos escuchado en diferentes personas en nuestro entorno que a veces cuando acuden, por ejemplo, al ginecólogo y presentan el ovario poliquístico, se les da anticonceptivos, ¿no? Entonces regula la regla, ya se sienten cómodas y también nos ha hablado de la metformina, que generalmente es un medicamento que, digamos, el médico endocrino suele tratar también. En este caso, el ovario poliquístico se trata con el ginecólogo y el endocrino, uno de los dos. ¿Cómo debería ser el tratamiento? Bueno, yo creo que eso lo puede tratar cualquiera de los dos. Más el ginecólogo, creo, porque es el que está más cerca a los casos digamos, del aparato genital, ¿no? De las otras cosas. Y el endocrino también tiene que ver. Yo creo que es más un manejo conjunto siempre de ambos. Algo más me preguntaste de... ¿Del tratamiento? Sobre el tratamiento, sí. La idea del tratamiento, como decía, es de mantener los ciclos menstruales para que no haya hiperplasia de endometrio. El tratamiento, como ya mencionamos al comienzo, el primer tratamiento es el estilo de vida. Cuando hay que regularizar la regla, los anticonceptivos que van a hacer que sean muy regulares los ciclos menstruales, y la parte de la resistencia a insulina que se maneja pues probablemente con la baja de peso y también con el uso de algunos medicamentos como la metformina. Doctor Pérez, ¿y hay factores de riesgo, es decir, para que una mujer pueda tener ovario poliquístico? Si mi mamá tuvo ovario poliquístico, tías o mis hermanas, ¿esto es hereditario? ¿Se puede decir así? Claro, tiene un componente genético, pero también el ambiente, o sea, como toda enfermedad, tiene un componente que viene con una carga genética, pero si es que te cuidas, controlas tu peso, probablemente no desarrolles la enfermedad, ¿no? Igual que en la diabetes. Pero si te descuidas, subes de peso y hay un factor agregado, entonces de hecho que la enfermedad aparece. Pero ¿no? siempre tiene que tener un tratamiento, entonces, un tratamiento de por vida. Sí, esto desgraciadamente sí tiene que hacerse hasta que, bueno, no de por vida, sino hasta que venga la menopausia. Sí, justo ahí también iba un poco esta inquietud que yo tenía, ¿no? Porque el doctor nos comenta que, claro, primero el tratamiento empieza con cambio de estilos de vida. Entonces, si uno pierde peso, entonces debería aparecer la menstruación mensualmente. Entonces, si es que eso ocurre, ese es el tratamiento, ahí nos quedamos. Pero si es que no ocurre eso, entonces habría que medicarse, ¿es así? Correcto. Importante, ¿no? entonces. Y también, ya cuando deseen tener hijos, si es que no se ha conseguido el embarazo en un año, entonces sí necesitan ayuda porque probablemente no esté ovulando. Ahora, doctor,
en su experiencia que tiene usted atendiendo pues estos casos, ¿se puede hablar de una prevalencia en el país, en el Perú, en casos de ovario poliquístico? Porque digamos, si tiene también un factor ambiental, de repente los malos hábitos alimenticios, y hemos visto en los últimos años, y bueno, Sara con mayor razón, ¿no? Tantísimos casos de mujeres que de repente no llevan una buena alimentación porque abusamos pues de repente de la comida chatarra o de la comida ultraprocesada. ¿Hay prevalencia por factores ambientales? Bueno, así descritos en el país, un poco difícil, pero sí hay prevalencia de estudios hechos, por ejemplo, aquí en el hospital o en algunas instituciones, entre 7 y 12%, dicen, dependiendo de quién lo presente, pero es más o menos la prevalencia que hay en el mundo, 10%, ¿no? Ese debe ser más o menos lo que existe. Doctor, quiero hacerle dos preguntas en una, a ver si me ayuda ahí con la respuesta. Usted mencionó sobre el hirsutismo, ¿no? Que es este crecimiento de vellos en la mujer en lugares donde no debería crecer. Pero ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Cómo tratar esto? ¿Se va mejorando o siempre, digamos, va a tener que recurrir a la depilación, que es tan tediosa para las mujeres? Y por otro lado, doctor, más bien al contrario, o sea, puede haber crecimiento, puede haber hirsutismo, pero al mismo tiempo caída de cabello. Ajá. Sí, claro. O sea, los varones tenemos las dos cosas, ¿no? El hirsutismo, la distribución de forma masculina del vello y la caída del pelo cuando hay mucha testosterona, que es básicamente lo mismo que ocurre en las mujeres en este caso. Ahora, el hiperandrogenismo es la causa, o sea, el hecho del exceso de las hormonas masculinas hace que crezca el vello en zonas donde no debe. Esto se puede controlar con el tratamiento hormonal. Generalmente eso demora un tiempo largo, más o menos unos 6 meses para controlarse. Si luego no se ha controlado, entonces ya viene el tratamiento estético, ¿no? El tratamiento que hace el dermatólogo, etcétera, las diferentes maneras de eliminar el vello excesivo. Pero y la caída del cabello, no nos gustaría perder el cabello, doctor, eso se lo digo de todas maneras. ¿Qué haríamos con el cabello si se nos cae producto de un ovario poliquístico? No, hay que controlar las hormonas, pues eso básicamente. Tema hormonal, perfecto. Entonces, hormonas es la respuesta. Claro que sí, no, en todo caso, pues no, la medicación que vaya pues a indicar el médico tratante. Doctor Pérez, nos queremos ir ya, pero evidentemente necesitamos sus recomendaciones finales muy puntuales en relación al tema de ovario poliquístico. Bueno, uno es que al comienzo, cuando empieza la menstruación, bueno, hay que esperar 2 años para hacer el diagnóstico. Cuando haya ya las reglas irregulares, el aumento de peso, el acné, siempre la consulta con el ginecólogo. Luego recuerden que la primera escala en el tratamiento es, digamos, los hábitos que hay que combatir, hay que tener buenos hábitos, ¿no? Y luego, bueno, si hay que seguir un tratamiento, cumplirlo, pues, porque tienes implicancias posteriores en la salud. Y solamente eso, sumarle, doctor, los chequeos preventivos siempre con el especialista, los médicos tratantes. Correcto. Perfecto. Muy bien, agradecemos pues al doctor Igor Pérez Solf, médico ginecólogo obstetra, jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Arzobispo Loaiza, quien fue el especialista de hoy, del momento con el especialista, que absolvió las consultas en relación pues al ovario poliquístico, que es un tema que vamos a seguir tratando, importante, Sarita, ¿no? Con lo cual nos hemos quedado que hay que acudir a esos chequeos preventivos y sobre todo también hacer caso al tema de cómo es que está yendo pues en el caso de las mujeres la menstruación, el periodo, y no normalizar que este periodo, ¿no? Por ahí pues desaparezca por algunos meses, luego va y viene, no, siempre hay que estar bien en chequeo y sobre todo informada sobre cómo va nuestra salud, sumando el tema de salud ambiental. Vamos a hacer una pausa ahora, ¿qué les parece? Sarita va a tener todo el tiempo para explicarnos la relación que hay en el tema de los carbohidratos y también pues ovarios poliquísticos. Sara. Así es, amigos, no se nos muevan porque cuando regresemos les voy a explicar justamente cómo debería ser la alimentación de esas personas que tienen ovario poliquístico, pero sobre todo esos temidos carbohidratos que son muchas veces el motivo por el cual las personas empiezan a ganar peso. Así que de hecho yo me voy acercando a mi mesa porque verán lo que tengo acá son justamente algunos ejemplos para enseñarles a bajar carbohidratos si tienes ovario poliquístico. Ya volvemos.
Bien, seguimos en esta segunda edición de Cuerpo Médico. Recuerde, vamos de 1 a 1:30 y de 5 a 5:30 de la tarde. Ahora sí, lo que está esperando, momentos de nutrición con Sara Unsabá. Gracias, Jenny, por el pase, y efectivamente estamos ya listos en nuestro momento de nutrición para explicarles un poquito a ustedes que están ahí en casita o tal vez, digamos, en algún otro lugar y tienen oportunidad de podernos ver, de cómo es que la alimentación es súper importante para aquellas personas que tienen ovario poliquístico, porque como lo que hemos aprendido, hay un cambio hormonal y estos cambios hormonales generan tres problemas relacionados a la alimentación. Número uno, que existe la resistencia a la insulina y con el tiempo hacer que una persona pudiera desarrollar una diabetes. Número dos, por el mismo cambio hormonal se hace más difícil perder peso y por tanto la gente suele ganar peso. Se estima que entre un 50 a 90% de las personas con ovario poliquístico ganan más peso no deseado. Y el tercer problema es que se altera también el metabolismo de las grasas y son personas que suelen acumular grasas en la sangre y es por eso que el riesgo de hacer un evento cardiovascular en mujeres con sobrepeso, con ovarios poliquísticos, se puede ir incrementando en el tiempo. Así que el día de hoy vamos a ver cómo es que reducimos los carbohidratos y que obviamente pues hay una serie de cambios que hacer en general, pero hoy nos limitamos a los carbohidratos, que es lo que más común hace que la persona con ovario poliquístico tenga más calorías y haga que gane peso. Entonces empezamos por aquí, que es lo que quiero que tengan en cuenta de lo que representa el carbohidrato, la harina que tenemos en nuestro desayuno. De hecho, un clásico es, por ejemplo, la avena, el pan, las frutas también que tienen algo de azúcar, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un ovario poliquístico, no quiere decir que no puedas comer pan o que no puedas comer avena, pero tienes que aprender a hacer reemplazos y estas alternativas de pan o avena, alejarlas o darlas con menos frecuencia porque tiene mucha concentración de almidón, a pesar de que es saludable, ojo. Entonces, si yo normalmente desayuno con pan en mi mesa, una alternativa o un mejor cambio es reemplazarlo por camote. Ahora, ustedes dirán, pucha, pero el camote, mucho almidón. No, no es mucho almidón. Tiene además buenas vitaminas y fibra y además se da una buena cantidad de saciedad. Esa sensación de saciedad permanece más tiempo. Entonces, una cantidad así, unas 4 rebanaditas pequeñas o 2 rebanadas grandes de camote pueden reemplazar 2 rebanadas de pan tranquilamente. Y si tú dices, ay, pero yo extraño mi sándwich, tranquila, ponle aquí un poquito de queso parmesano o queso fresco y gratínalo un poquito en tu hornito y vas a ver qué delicioso queda y queda buenísimo como una muy buena alternativa para el pan. Ahora, si yo voy a tener fruta incluso en mi desayuno, entonces vamos a tratar de buscar frutas que sean más ricas en agua en lugar de tener frutas que son más ricas en almidón. Y un claro ejemplo es la mandarina será mejor en comparación con un plátano. Nuevamente, no quiere decir que el plátano sea malo, que una persona con ovario poliquístico no lo pueda consumir. Puede, pero estos tipos de frutas es mejor espaciarlas y comerlas con menos frecuencia y dar preferencia a aquellas frutas que tienen más agua. ¿Por qué? Porque tienen menos calorías. La granadilla, por ejemplo, es otra alternativa de fruta que tiene más cantidad de agua, tiene 17 calorías una unidad de granadilla, que es bajísimo y tiene muy buena fibra y es muy bueno para el estómago también. Ahora, me voy a la hora del almuerzo. Por ejemplo, si yo voy a utilizar pasta, ¿no? Como esa que tenemos acá, o arroz, o quinoa, o menestra, nuevamente, son buenos alimentos, pero tienen una concentración de almidones, de carbohidratos mucho más alta. Los tubérculos van a ser una mejor alternativa para las personas que tienen ovario poliquístico. Aquí lo que tengo es una unidad de papa sancochada, cortada, y luego tengo acá la comparación con 1,5 taza de fideos. Claro, en volumen parece mucho mayor, pero yo les cuento que si ustedes se comen un plato de tallarines y luego otro día se comen una papa a la hora del almuerzo, verán que con la papa finalmente van a tener menos apetito después, es decir, la saciedad nuevamente va a durar más tiempo, a diferencia de si yo me como una harina refinada como es la pasta. Entonces, ¿de qué se trata en el alimento? Bueno, y antes de decir qué se trata,
si se dan cuenta, ya no tengo la cena, ya mi mesa se acabó. Y eso es al propósito, porque la persona que tiene ovario poliquístico es mejor que durante la noche no tenga almidones nuevamente, porque esta resistencia a la insulina que presenta hace que absorba, que asimile mucho más esos carbohidratos y los guarde rápidamente en su cuerpo, generando más grasa acumulada en el cuerpo o en la sangre. Entonces, finalmente, el propósito de esto es mostrarles que no es que me voy a quitar los carbohidratos o voy a dejar de comer fruta. Más bien voy a hacer reemplazos o alternativas inteligentes que me permite beneficiarme de esos nutrientes, pero con menos cantidad de calorías. Ahora, Jenny, una cosa importante es sumar a esto la actividad física, que es fundamental. Las personas que tienen ovario poliquístico y suelen tener sobrepeso o tal vez obesidad, se mueven menos porque hay que recordar que están cargando un peso extra. Hay personas que cargan 9 kilos de más, 10 kilos de más. Es como cargar un bebé todo el tiempo. Hay que pensarlo de esa manera, ¿no? Entonces, eso va alterando, digamos, la motivación o el esfuerzo o las ganas de poder hacer ejercicio. Como un círculo vicioso. Exacto, pero hay que empezar poco a poco, gradualmente, con cambios en la dieta y sumar ejercicio todos los días. Progresivo, un día a la vez. Sarita, entonces de lo que se trata cuando tenemos ovario poliquísticos es reemplazar el carbohidrato refinado para poder utilizar de repente opciones más saludables. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? No te escuché muy bien. Te preguntaba si es que de lo que se trata es reemplazar el carbohidrato refinado, ultraprocesado, por de repente opciones mucho más saludables, como el caso en vez del pan blanco, ¿no? El común y silvestre, por de repente pues el camote, que es un cambio de carbohidrato mucho más complejo, ¿no? Y más complejo, claro. Claro, lo has explicado súper bien, Jenny. De eso se trata, de hacer reemplazos inteligentes. No me estoy quitando, sino que estoy haciendo buenos reemplazos, ¿no? Donde sí me estoy quitando es justamente en la noche, donde ahí voy a evitar los almidones, porque como les decía, tenemos esa resistencia a la insulina que hace que uno asimile mucho más. Y por eso es el motivo que muchas personas con ovario poliquístico dicen, pero caramba, yo como poquitísimo, como mucho menos que mi hermana o que mi prima o que mi amiga, ¿y por qué yo me engordo? Es por este cambio hormonal que créanme que si tenemos buenos estilos de vida, esto se puede revertir y pueden tener mucho mejor calidad de vida y tenerse algunos gustitos sin que esto genere alguna culpa, ¿no? Y a eso hay que sumarle evidentemente el chequeo preventivo con el médico, que es el médico que va a dar incluso también el tratamiento complementado con la asesoría de un nutricionista para tener incluso estos hábitos saludables de vida. Muchísimas gracias, Sarita. Qué interesante el bloque de hoy, pero recuerde que Cuerpo Médico va en doble horario, de 1 a 1:30 y de 5 a 5:30. Hoy, en un momento con el especialista, hemos hablado sobre el ovario poliquístico, y en momentos de nutrición hemos visto todo el tema de cómo es que controlando los carbohidratos podemos también ayudar a mejorar, ¿no?, el tratamiento del ovario poliquístico, que como sabemos es un todo, no solamente se ve por un lado. Así que muchas gracias por su preferencia. Recuerde, tenemos doble horario y nosotros nos vamos como siempre colocándonos nuestra mascarilla, y recuerde que tiene que usarse doble mascarilla si usted va a lugares de afluencia de mucho público como centros comerciales o mercados. Hasta mañana, cuídense. Buena tarde.